¿Qué es el hombre? Ese es el título. Entonces, escúcheme bien. Mi anhelo y mucho más el del Padre y mucho más el del Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, y mucho más el de nuestro amado Yeshua, ¿cierto? Es que todos tengamos conocimiento, con entendimiento. Y si lo poquito que el Señor me haya dado, ustedes lo superan, me alegraría más. ¿Ya? Me gozaría muchísimo más verlos que van más allá. Porque ese don hermoso del Señor no es para uno, es para todos los que lo desean y lo buscan. Porque Él ha dicho, anhelen, ¿qué? Los mejores dones, ¿ya? Y cuando dice anhelen, es porque Él desea darlo. Él no va a decir, anhela algo y después no te lo va a dar. Pero todo tiene un precio, ¿ya? Todo tiene un precio. Y vayamos a leer ahí en Génesis, en ese libro de Bereshit, Génesis, principio, comienzo. Desde el verso 1 en adelante. Capítulo 1, verso 1 en adelante, les voy a leer este capítulo, pero nos vamos a centrar en el capítulo siguiente más. Este es para darle, ¿sí? A todo este, digamos, texto que vamos a leer, que tenga el contexto también todo completo, el antes y el después. Y dice en capítulo 1, verso 1, en el principio, o sea, Bereshit, Elohim es Dios, ¿cierto? Elohim, Aleph, Taf, son las dos letras, la primera y la última del alefato hebreo. Y dice, en el principio Elohim, Aleph, Taf, ¿sí? Que en griego lo tradujeron a alfa y omega, las dos letras del griego, pero realmente es Aleph, Taf, ¿sí? En el principio. Elohim, Aleph, Taf, el principio y el final, creó los cielos y la tierra. La tierra estaba invisible sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el ruaj de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Elohim dijo, sea la luz, y hubo luz. ¿Ya? Elohim vio que la luz era buena y Elohim dividió la luz de la oscuridad. Elohim llamó a la luz día y la oscuridad llamó noche. Así que hubo noche y hubo mañana, un día. Elohim dijo, sea el firmamento en el medio del agua, se divida el agua del agua. Elohim hizo el firmamento y dividió el agua debajo del firmamento y sobre el firmamento. Así es como fue. Elohim llamó el firmamento cielo, en hebreo Shamayim, y Elohim vio que era bueno. Así fue la noche y la mañana del segundo día. Elohim dijo, el agua que está bajo el cielo sea reunida junta en un lugar y la tierra seca aparezca. Y así es como fue. Y el agua, cual estaba debajo del cielo, fue reunida en sus lugares y la tierra seca apareció. Elohim llamó a la tierra seca tierra, la reunió ¿sí? Junto del agua. Él llamó mares esta reunión de estas aguas, ¿cierto? Y Elohim vio que era bueno. Verso 11, Elohim dijo, produzca la tierra hierba que lleve cera, o sea, fruto, de su tipo y de su semejanza, y árboles de fruta, cada uno produciendo su propia cera, o sea, semilla, que lleve fruto en la tierra, y así es como fue. La tierra produjo hierba, que produjo su propia cera de su tipo y de su semejanza, y árboles produciendo su propia fruta, que lleva cera, semilla de su tipo, sobre la tierra, y Elohim vio que era bueno. Así fue la noche y fue la mañana, un tercer día. Elohim dijo, sean las luces en la tierra,
perdón, en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para dividir el día de la noche, sean por señales para estaciones, días y años, y sean para luces en el firmamento del cielo para dar luz a la tierra, y así es como fue. Elohim hizo dos grandes luces, la mayor para regir el día y la luz menor para regir la noche y las estrellas. Elohim las puso en el firmamento del cielo para dar luz a la tierra, para regir sobre el día y sobre la noche, y para dividir la luz de la oscuridad, y Elohim vio que era bueno. Así que fue la noche y fue la mañana un cuarto día. Elohim dijo: pulule el agua con enjambres de seres vivientes, y criaturas con alas que vuelen sobre la tierra en el firmamento abierto del cielo. Y así fue. Elohim creó las grandes criaturas del mar y toda cosa viviente que se arrastra, así que el agua pululaba con toda clase de ellos, y fue toda clase de criatura que vuela, y Elohim vio que era bueno. Entonces Elohim los bendijo diciendo: sean fructíferos, multiplíquense y llenen el agua de los mares y multiplíquense en la tierra. Así que fue la noche y fue la mañana un quinto día. Elohim dijo: la tierra produzca cada clase de ser viviente, cada clase de ganado, animal, que se arrastra y bestia salvaje, y así es como fue. Elohim hizo cada clase de bestia salvaje, cada clase de ganado y todas las clases de animales que se arrastran por el suelo, y Elohim vio que era bueno. Entonces Elohim dijo: hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué dijo el Señor? Hagamos. Dijo: hagamos. ¿Sí? Plural, hagamos. ¿A qué se referirá esto? Aquí vemos la unidad entonces entre el Ejad, que es hijo, el hijo, entre Jehová el Padre, ¿cierto? Esa unidad compuesta, una pluralidad de la unidad de ellos, junto con el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando dice hagamos a nuestra semejanza, dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y reinen sobre los peces del mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales y sobre toda la tierra y sobre toda criatura que se arrastra en la tierra. Entonces el Señor, ¿qué dijo? ¿Hagamos a quién? ¿A la qué? A la, ¿qué dijo? Verso 26 estamos leyendo. ¿Usted está conmigo ahí? Hagamos a la, ¿qué dijo? Hagamos a la humanidad, hagamos al ser humano, ¿ya? A nuestra, ¿qué? Imagen, conforme a nuestra semejanza, o sea, con todo su parecido, ¿cierto? Y reinen sobre los peces en el mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales y sobre toda la tierra y sobre toda criatura que se arrastra en el cielo. Pregúntele al que está a su lado sobre qué gobiernas. ¿Sí le preguntó al que está a su lado? Pregúntale, ¿sobre qué gobiernas? O también pregúntele, ¿o quién te gobierna? ¿Cierto? Es tremendo porque el mandato es gobernar. Ya, y vamos a ver sobre qué y qué. Verso 28, Elohim los bendijo diciendo: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Tengan dominio sobre los peces en los mares y las criaturas que vuelan en el cielo, y todo ganado, toda la tierra y toda criatura viviente que se arrastra en la tierra. Entonces, ¿qué hizo el Señor con ellos? ¿Los qué? Los bendijo. ¿Y qué orden les dio? ¿Sean qué? Fructíferos y no, multiplíquense, ¿cierto? Y multiplíquense, llenen qué? La tierra. ¿Y qué? Sométanla. Wow. ¿Alguien me puede decir quién dio la orden de tener que reducir la población mundial, que porque hay mucha humanidad? Cuando el Señor lo que está ordenando es multiplíquense y llenen.
¿Quién pone el límite? Dice, es que hay sobrepoblación. ¿Quién es el que quiere entonces ir en contra de que multiplíquense? Yo le digo una cosa, hay tanta tierra que aunque somos 8.000 millones de habitantes sobre la tierra prácticamente hoy en día, en este momento habría tierra para cada persona. Si la tierra se repartiera para cada persona y poquitico dándole de a 1.000 metros cuadrados, es poco, para muchos es mucho. Usted en 1.000 metros cuadrados, usted construiría su finquita, ¿cierto? Una casa de 300 metros, le quedan 700 metros, ¿ya? 1.000 metricos cuadrados. ¿Alguien ha investigado cuántos metros tiene la Tierra? Kilómetros tiene la Tierra. Entonces, ¿quién dice que hay mucha gente? Que no hay espacio. Si miramos nuestra nación, Colombia, somos 50 millones de habitantes. Y usted ve, sí, las ciudades. Mire desde un mapa, mire satelitalmente. Y las ciudades son pequeñas comparadas con el gran territorio que tiene la nación. Y la mayoría son selvas. Y la mayoría son tierras que en este momento están en grupos, en manos de grupos al margen de la ley, ¿o no? Pero otra gran cantidad está en ¿qué? En imperialistas, digámoslo en esa forma, porque forman sus imperios, ¿ya? Y tienen una cantidad de tierras que ni siquiera las usan. Pero si todo se repartiera equitativamente, y no hablo, ¿cierto?, de la ideología que hoy gobierna tantas naciones, como es el socialismo, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una, digámoslo, justicia divina del reino. Si todos estuviéramos, calificáramos en justicia para el Señor, para el Eterno, y todos viviéramos en esta tierra como Él quiere que vivamos, para todos habría lugar, ¿ya? Y no habría pobreza. No habría pobreza. Porque si todo el oro, sin hablar de piedras preciosas, todo el oro que hay en la tierra, solo el oro, no otros metales, su valor se repartiera en la humanidad, todos seríamos millonarios. ¿Aló? Así son las cosas, reales. Pero bueno, ¿a quién entonces se le atraviesa en la mente? Somos muchos en la tierra, hay que reducir la humanidad. Aquellos que se creen los dueños de la finca entera, el globo terráqueo, el mundo. Hay unos que están interesados en reducir la población porque ellos quieren ser dueños de todo el mundo, ¿ya? Y quieren ser los amos del mundo y que los pocos que queden sean sus esclavos, ¿ya? Eso es lo que tiene pensado esta gente. Y van en contra del mandamiento de multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, tengan dominio sobre todas estas criaturas, peces, ganado y todo lo que hay vivo en la tierra, ¿cierto? Pero estos hombres diabólicos, ellos lo que quieren es someter a la humanidad, dominar la humanidad. Y el Señor nunca dijo, domínense ustedes mismos unos a otros y sométanlos como esclavos. No. Pero ellos se creen en esta, sí, posición y con tal autoridad. Y se han creado sus grandes, digámoslo, organizaciones para tratar de someter al hombre. No hablemos mucho más de ahí. Verso 29. Entonces Elohim dijo, miren por toda la tierra, yo les doy como comida toda planta que lleva cera, fruto, y toda semilla, y todo árbol con fruto que lleve cera, semilla, y a todo animal salvaje de la tierra, y a las criaturas que vuelan en el cielo, y a toda criatura que se arrastra en la tierra, en la cual hay aliento de vida, les estoy dando como comida toda clase de planta verde, y así es como fue. Elohim vio que todo lo que había hecho ciertamente era muy bueno, así que fue la noche y fue la mañana un sexto día. ¿Ya?
En ese sexto día fue donde el Señor entonces vemos que dice, hagamos a la humanidad, el hombre. Vamos al capítulo 2, verso 1. Así los cielos y la tierra fueron terminados junto con todo en ellos. En el sexto día, Elohim terminó con sus trabajos, los cuales él había hecho. Así que él descansó en el séptimo día de todos sus trabajos que él hizo. ¿Quién descansó? El Señor. Verso 3, Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh, quiere decir santo, distinto a los demás, apartado, un día con total pureza, ¿ya? Eso significa ese séptimo día, ¿ya? ¿Por qué? Dice, lo separó como Kadosh, como distinto, apartado, puro, santo. Porque en ese día Elohim descansó de todas sus obras que Elohim había comenzado a hacer. ¿Ya? ¿Qué dice que hizo él ese día? Descansó. ¿Qué hizo ese día? Dígale que está a su lado. El Señor entró en Shabbat. ¿Qué significa la palabra Shabbat? Descanso. Descanso. Una pregunta que quiero hacer, muchas veces la he hecho. El Señor, nuestro Rey, nuestro Elohim todopoderoso, Él es todopoderoso, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué necesito descansar? Pregunto, ¿el Señor se cansa? Entonces, ¿por qué quiso descansar? ¿Alguien me puede decir por qué dice que el Señor descansó de todo lo que hizo? Él es todopoderoso y no se cansa. Pero ¿por qué la Escritura dice que descansó? ¿Alguien me puede decir? Aquí está diciendo, porque en ese día Elohim, el Eterno, descansó de todos sus trabajos, ¿sí? Que Elohim había comenzado a hacer. ¿Aló? Ahora, es sencillo, y lo he hablado en algunas ocasiones. Todo ser espiritual, todo ser espiritual requiere de reposo. Escuche bien. Todo ser espiritual también requiere de reposo. ¿Ya? ¿Qué hizo el Señor entonces ese día? ¿Alguien me puede decir cómo descansó? ¿Se acostó en la cama? ¿Se puso a ver televisión? ¿Qué hizo el Señor ese día? Alguien que se le ocurra decir algo, a ver. ¿Pero qué hizo? ¿Se sentó en una hamaca y ya? Dejó de trabajar, dejó de hacer, porque ya había terminado la labor. Escúcheme, ahí terminó toda la creación. Ya de ahí para acá no hay más creación. ¿Listo? Entonces cesó toda obra. ¿Qué se pondría a hacer él? ¿A pintar un cuadro? ¿A qué? Bueno, es buena la pregunta, ¿o no? ¿Cierto? Dice, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que Elohim había comenzado a hacer. Pero si vamos un poquito atrás, verso 13, iniciando, dice, Elohim, ¿qué dijo? Bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh, distinto, apartado y puro. Si él separa este día con estas características que está hablando, ¿cierto? ¿Quién no quisiera descansar en un día santo, puro, consagrado, ya distinto a los otros de tanta labor?
con tal pureza, pureza. Entonces, si ese día es tan, y dice que pureza, kadosh, o sea, santo, ¿qué se dedicaría el Señor ese día? Sencillo. ¿Es sencillo o no? Él todo lo sabe. Es omnisciente. La palabra omnisciente es todo lo sabe. Omnipresente, está en todo lugar. Omnipotente, todo lo puede, ¿cierto? Ese lugar, ese día, más bien, ¿qué haría el Señor? Él sabía el antes y el después de todo, el principio y el fin de todo, ¿o no? ¿Cierto? Entonces ya tiene todo creado. Tiene la primera creación que hemos hablado, que es la parte de su reino celestial con todos sus ángeles. Esa fue una primera creación, ¿cierto? ¿O no? Luego, ¿cuál creación seguiría? Vino una creación, ¿o no? Creó todo lo que hay, cielos, lo que llamamos visible, el cosmos, y lo que llaman universo, que hoy se dice que hay muchos universos, son multiversos, ¿cierto? Todo esto. Y en la tercera parte se encarga de empezar a organizar un planeta llamado Tierra, a darle el orden, ¿cierto? Entre toda esa creación, ¿ya? Entonces empieza a ordenarlo más bien, a darle orden, porque estaba desordenada la Tierra. En el principio estaba, y empieza a darle el orden, ¿o no? Pero hay algo, porque aquí no nos habla de los dinosaurios. ¿Cuándo existieron los dinosaurios? Y la ciencia nos ha dicho, porque la ciencia ha aumentado y el Señor ha permitido, y dijo a través de Daniel, dijo, y la ciencia aumentará, ¿cierto? Entonces hay una ciencia que nos revela la edad de las cosas y han hecho pruebas de carbono, ¿cierto? Y han descubierto los fósiles de dinosaurios que tienen ¿cuántos millones de años? Pero ¿cómo así? Entonces, no concordaría, ¿cierto? Porque se está hablando de que la creación y dice que hay, vamos a ajustar 6.000 años. Pero son 6.000 años de quién? Del hombre sobre la tierra. Hay gente que no le cuadran esas matemáticas. Porque dice, pues si un dinosaurio que revela que tiene millones de años, ¿cómo va a ser entonces que la creación fue hace 6.000 años atrás? Pero estamos hablando de la creación del hombre sobre la tierra. Por eso cuando nos habla y nos dice ahí también claramente, y dice, el hombre vivirá ¿cuántos jubileos sobre la tierra? 120 jubileos sobre la tierra. Cada jubileo son 50 años y si multiplicamos, ¿cuánto es? ¿Cuántos? 6.000. Se está diciendo, ahí hay una revelación grande y es que él está diciendo, el hombre vivirá sobre la tierra, sus días serán solamente hasta 120 jubileos, o sea, 6.000 años. Se está hablando entonces de que el hombre lo crea, lo pone sobre la tierra y de ahí hacia acá, en la cuenta, vamos a ajustar 6.000 años sobre esta tierra. Ah, bueno. Quiere decir que entonces antes de esta creación fueron miles de años el Señor dando orden a la tierra, ¿cierto? Ahora, hay una posibilidad de cómo pudo haber sido, ¿cierto? La desaparición, la extinción de esta especie de animales tan gigantes, grandes, como los dinosaurios, ¿cierto? Y fue que en ese inicio de la creación del Señor
de seres vivientes sobre la tierra, ¿cierto? De seres vivientes sobre la tierra, se dice que cayó un ¿qué? Un meteorito de proporciones muy grandes y narran de que cayó en lo que se llama hoy Golfo de México, que eso fue lo que se creó el Golfo de México, es lo que dicen, ¿cierto? Científicamente es lo que hablan. Pero yo digo una cosa, entonces si ya estaban los dinosaurios, ¿sí? Y cayó el meteorito y extinguió todos los animalitos que habían. ¿De dónde salieron entonces las vacas, los caballos? ¿Aló? ¿De dónde salieron toda esta cantidad de animalitos? ¿Y dónde se escondió entonces Adán y Eva para que no los consumiera el fuego del meteorito que cayó? ¿Usted ha pensado eso? Bueno, ¿no sería que ese gran meteorito que cae del cielo es el que nos narra, ¿cierto? La escritura claramente. Y dice que Hasatán, Luzbel, fue arrojado del cielo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué? La tierra. ¿Con cuántos miles de millones de seguidores? Dice la tercera parte de los ángeles, millares de millares de millares, fueron cogidos y arrojados. Y dice la escritura que cayeron, que los vio caer como que un rayo de luz. O sea que esa bola de ángeles que ya son demonios caídos, se rebelaron, fueron lanzados ¿hacia dónde? La tierra. ¿Dónde pegarían ellos? ¿No sería ese el meteorito que cayó y desordenó la tierra? Porque si vemos entonces, él empieza a dar orden a la tierra, ¿cierto? Y usted lee la escritura y dice que estaba ¿qué? Desordenada, ¿cierto? Dice que estaba desordenada, dice que en la tierra era caos, desorden y había tinieblas sobre la superficie del abismo profundo. Y el Espíritu del Señor, el Ruach Codés del Señor, ¿qué dice? Incubaba sobre la superficie de las aguas. Wow. Y cuando está diciendo, y había tinieblas sobre la superficie del abismo profundo. El abismo profundo. ¿Usted sabe cuál es el abismo? ¿Dónde está el abismo profundo? El abismo profundo, ¿dónde está? El abismo profundo está en los mares. Por eso les leí Génesis 1, porque todo era agua. Y debajo del agua estaba ¿qué? La tierra. Para poder que hubiera tierra, separó aguas, aguas de aguas. Pero también le hizo retroceder al mar y que hubiera límite, ¿cierto? Y que surgieran la tierra, ¿ya? Entonces, en este momento, yo creo que fue un gran, digamos, mover de muchas cosas. En este caso, si vamos a ver qué ocasionaría un gran meteorito sobre la Tierra. Llamémosle cataclismo, llamémosle mega y super terremoto, o sea, la Tierra casi que se partiría y que entraría en acción, que entraría en ebullición, que entraría en actividad, ¿qué? Volcánica. Sí, el gran impacto generaría todo esto, ¿ya? Ustedes han visto cómo surge
de la nada, del mar, una nueva isla? ¿Han visto estos documentales? ¿Cómo surge? Bueno, algo así, ¿cierto? El Señor permite que surja la tierra y se hacen las montañas, los montes, las colinas, todo esto, ¿o no? Lugares altos, ¿ya? Es hermoso como el Señor hace todo esto. Y empieza a darle orden y empieza de nuevo ¿a qué? A crear vida y empieza a crear toda la vegetación. O sea, primero empieza a ¿qué? A crear el alimento para los que vendrían como seres vivientes, ¿cierto? De carne, de hueso. Y se crea, ya vimos todo esto, ¿o no? ¿Cierto? Lo acabamos de ver. Entonces, de toda esta obra que hace, él no queda cansado, pero su espíritu está en una forma agitada, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes cuando han tenido mucho trabajo al día, un ejemplo, salió de la universidad, se fue al trabajo, después del trabajo se fue a hacer una labor de su casa, labores y pagos de no sé cuántas cosas, después se fue, tenía que ir a un hospital a orar por un hermano, después sale de ahí y le varó el carro, cualquier cosa, tiene que cambiar llantas, y una cantidad, fue el día más pesado no digamos un día, toda la semana la pasó así. ¿Cuántos cuando se recuestan, se acuestan por la noche en su cama, a veces les da lidia concebir el sueño, conciliar, ¿cierto? El sueño, porque su mente está pensando en una cantidad de cosas y de asuntos del día que hizo y de los que siguen el día siguiente. ¿Cuánto les ha pasado eso? Por eso necesitamos descansar el día consagrado del Señor. Porque es en el día del Señor que hay una unción especial que se desata para que tu espíritu descanse y se alinee a la voluntad del Eterno. Cuando tú pretendes descansar otro día diferente al Shabbat, no es lo mismo. Porque es el Shabbat que trae, escúcheme, la bendición, dice, y lo bendijo. No bendijo el lunes, el martes, el miércoles, cualquier otro día, no. Y por eso en la palabra que se está nombrando aquí, Kadosh, esa palabra Kadosh, ¿sí? Quiere decir distinto de todos los demás, ¿ya? Apartado, con pureza, como no los demás días, aunque los otros días son sagrados, pero este que dice, lo bendijo sobre todos los días de la semana, solo el Shabbat dijo que lo que bendijo. Wow, lo bendijo. ¿Qué haces tú con algo bendito? Por eso cuando él dice que bendijo el día, es un día que bendito. Y lo que es bendito no se puede ¿qué? Maldecir ni mancillar. Es por eso que el Señor nos va a ayudar a llevar nuestra vida a que nos consagremos realmente en el día del Señor como es, para no manchar su día puro, su día sagrado, su día apartado, su día santo. ¿Estamos entendiendo? Tanta la misericordia del Señor que nos va enseñando poco a poco, porque Él quiere que su pueblo se distinga en el mundo entero del demás remanente que hay, que en el momento no está dentro de estos parámetros. Entonces nos vamos a volver adventistas del séptimo día. No, no vamos a ir, no tenemos que ir a una religión, a una secta como esas, no. Simplemente
que está escrito aquí en la Biblia, que ese es un día que el Señor santificó. Y no les estoy hablando todavía por el mandamiento que está en Éxodo capítulo 20, donde Él santifica el séptimo día y dice, y este día lo apartará solo para mí. Estoy solamente en Génesis, mostrando de que si Él es todopoderoso, ¿por qué Él separa un día para Él descansar? Y es porque Él es espíritu y en su mente había también que toda la actividad que hizo. Usted solamente póngase en ese lugar de usted haber tenido que crear todo. El primer cielo donde ellos están, crear ángeles, ponerle ojitos por todas partes a los querubines, a los serafines, hacer todo. Luego después de ahí voy a hacerme el universo hasta los confines, no sé hasta dónde, voy a hacer galaxias, estrellas, voy a hacer bueno. Y después dice, bueno, en la tierra voy a darle orden, voy a crear, ¿cierto? Unas especies, pero cuando el diablito se revela arriba y lo mandan, lo tiran, que creo yo que es ese gran impacto sobre la tierra y la desordena, y es donde, ¿cierto? Acaba con esa primera creación de seres vivos, ya, los borra el Señor que dice, bueno, escúcheme bien, como Luzbel me falló el sello de la perfección en el cielo, y yo sabía que eso iba a pasar porque yo lo sé todo, entonces esta primera creación que me destruyó, los animalitos, listo, pasa, pero ahorita le voy a dar duro al diablo y me voy a crear un hijo propio llamado Adán, que va a estar por encima de él mismo. Porque ya el puesto que ocupaba Luzbel como el sello de la perfección se lo voy a dar ¿a quién? A mis hijos. Y le voy a dar duro. Y le voy a demostrar, ¿sí? Que perdió conmigo. Entonces se crea que una nueva especie llamada ser humano. Pero lo más hermoso viene. Y dice, verso 4, aquí está la historia de los cielos y la tierra. Él está aquí, gloria a Él. Aquí está la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creados. En el día que Jehová el Eterno Elohim hizo la tierra y el cielo. Verso 5. Todavía no había árbol silvestre en la tierra y ninguna planta silvestre aún había brotado, porque Jehová el Eterno Elohim no había causado que lloviera sobre la tierra y no había un hombre para trabajar el suelo. ¿No había hecho qué? Que lloviera. O sea, hasta el momento no había habido lluvia sobre la tierra. ¿Cuántos miles de años iban y todavía no había caído la primer lluvia? La primer lluvia viene a caer el día en que empieza a caer el diluvio. Hasta ese día no había llovido sobre la faz de la tierra. Ningún ser humano conocía lo que era la lluvia. La lluvia viene a caer ese primer día, ¿sí? En que empieza el diluvio, ¿ok? Desde ahí para acá conocemos la lluvia. Antes no la conocían. Muchos murieron sin conocer qué era la lluvia. Ahora, dice entonces que el Señor no había causado que lloviera sobre la tierra y no había un hombre para trabajar el suelo. ¿No había un hombre para qué? Para trabajar el suelo. ¿En su Biblia dice así también? Bueno, hay versiones que dicen la palabra trabajar, pero yo recomendaría que cambiemos esa palabra trabajar. Porque cuando uno investiga, entonces encuentra que la palabra trabajar, escúcheme bien, viene del latín tripaliere, que significa torturar. Viene de tripalium, que es 3 palos. Tripalium era un yugo, instrumento de tortura, hecho con 3, o sea, palos, palus. Por eso es tripalium, ¿ok? Hecho con 3 palos en los cuales amarraban a los esclavos para azotarlos, ¿ya? Y sinónimo de trabajar, entonces tenemos otras palabras con que reemplazar,
Sinónimo de trabajar está desempeñarse, faenar, como dicen los españoles, ocuparse, aplicarse, esforzarse, emplearse, encargarse, laborar o labrar. Y me suena mejor labrar, ¿cierto? Porque eso fue lo que puso el hombre al Señor. Perdón, el Señor al hombre en la tierra, para labrar la tierra, ¿cierto? Para trabajarla es la palabra que ya usted decide, sí, ¿cierto? Pero cuando uno investiga, uno quiere usar las palabras más correctas, ¿ya? Entonces estamos viendo que trabajar viene de esta palabra tripaliere, que significa torturar. Y el Señor no puso al hombre en la tierra inicialmente para ser torturado. ¿Están entendiendo? Entonces, cuando se refiera, estás trabajando, dígale, sí, yo laboro. Labor. Sí, yo laboro. ¿Ya? Estoy empleado, me emplearon. ¿Aló? Vamos a empezar a enseñar lo que aprendemos. Ya nos diga más, es que tengo mucho trabajo. Claro, sí, tiene muchas dificultades porque se le ha vuelto una tortura a su trabajo. Por eso muchos odian el trabajo. Porque el trabajo está dándole, ¿qué? Dificultad, tortura. Ahora, verso 6. Pero surgió una fuente, escuche bien esto, pero surgió una fuente que subía de la tierra y regaba la superficie completa de la tierra. ¿Surgió qué? Una fuente. En esta versión dice, y un manantial brotaba de la tierra e irrigaba toda la superficie de la tierra. ¿Ya? Dos versiones diferentes, pero van a lo mismo, ¿cierto? Pero surgió una fuente que subía de la tierra y regaba la superficie completa de la tierra. Verso 7. Entonces Jehová, el Eterno, Elohim, formó al hombre. ¿Qué hizo? Formó al hombre. En hebreo, la palabra hombre es Adam. Adam. ¿Listo? Entonces, Jehová, el Eterno, Elohim, formó al hombre, Adán, del polvo de la tierra. Y para esta palabra en hebreo es Adma. ¿Ya? Del polvo de la tierra es Adma. Y sopló sobre su rostro el aliento de vida y el hombre se convirtió en un ¿qué? Alma viviente. En un alma viviente. ¿En un alma qué? Viviente. Ahora, yo quiero que en esta parte nos centremos un momento. Dice que el Señor Elohim formó ¿a quién? ¿Al qué? Al hombre, que en hebreo es Adán. Paremos ahí. La palabra Adán en hebreo se refiere a Adán o humano genéricamente, ¿ya? Que a su vez esta palabra deriva de la raíz hebrea ADN. ¿Se sabía eso? Escúchelo bien. Adán o humano genéricamente de la raíz hebrea ADN, que a su vez esto significa ADN, significa rojo. ¿Y por qué rojo? De la cual también viene la palabra Adamá, ¿sí? O sea, tierra. Las dos tienen, ¿sí? De la misma raíz, tanto Adán como la palabra Admah, ¿ya? O Adamah, ¿cierto? Y esa palabra Admah significa tierra, tierra.
Escúcheme, tierra. Ahora, estamos hablando de Adán, ese humano genéricamente, ¿cierto? De esa raíz ADN. ¿Aló? ¿Estamos ahí? Pero entonces, ¿qué tiene el ADN? ¿Qué contiene el ADN? El ADN contiene ¿qué? Genes. Genes. ¿Y qué es un gen? Gen es una unidad funcional y física de la herencia que pasa de padres a hijos. Los genes son segmentos de ADN. La mayoría de los genes contienen información para elaborar una proteína específica. ¿Ya? Es por eso que usted tiene muchas veces el mismo tono del cabello del papá o la mamá, tiene ¿cierto? La misma consistencia de piel o a veces de ojos, de muchas cosas. ¿Por qué? Porque en usted se halla, ¿cierto? Esas unidades, esos genes de sus padres. ¿Ya? Hay esas partes de esos genes, unidad funcional física de la herencia de sus padres. Y eso pasó a usted. Esos segmentos de ADN pasaron a nosotros. Y esa mayoría, escúcheme, la mayoría de los genes contienen información para elaborar ¿qué? Una proteína específica. Y yo quiero que vayamos un poquito más allá. ¿Listo? Verso 7, ¿dónde estamos? Entonces Jehová el Eterno, Elohim, formó al hombre, o sea, Adán, del polvo de la tierra, o sea, Adma, y sopló sobre su rostro, ¿sopló qué? Sobre su rostro el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Entonces él tenía ya el muñequito hecho, ¿cierto? Ya lo había formado ¿de qué? Del barro, de la tierra, del polvo de la tierra, del Adma, ¿cierto? ¡Wow! Pero que la palabra Adma también viene de la raíz ¿qué? ADN. Santo. Entonces la tierra de la cual nos forma el Señor tiene ADN. Somos parte de la tierra. O sea que la tierra está viva. ¿Aló? Porque la tierra usted siembra un árbol y da vida. ¿No es así? Tremendo. Ahora, y dice, y sopló sobre su rostro, sobre el rostro del ser humano, del hombre, del Adán. ¿Sopló qué? Aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Bueno, vamos a la palabra aliento. ¿Qué es aliento? Es aire que se expulsa al respirar, o sea, hálito, aliento. Sople, haga un ejercicio. Tome aire y haga. Bueno, ese ejercicio que usted acaba de hacer ahí, si lo hizo, obediente. Si usted hizo ese ejercicio, veamos qué pasó ahí. Salió un aire que usted expulsó desde sus pulmones, salió el hálito, ¿cierto? Hálito, que en otra palabra, desde el griego es la pneuma, o sea, con P y neuma seguido, pneuma, la P sola, la N seguida, ¿cierto? Pero se lee neuma. Entonces, ese aliento que usted acaba de expulsar, ese hálito, esa neuma, ¿ya? Que significa también aliento, respiración, espíritu,
Neuma significa lo que infunde la vida. Lo que infunde la vida. ¿Ya? Neuma. Wow. Neuma. ¿Sí? ¿Cómo se llama el especialista de la parte respiratoria? ¿Cómo? Neumólogo. ¿Y por qué toman la palabra neuma? Porque es un hombre encargado, ¿cierto?, de estudiar la parte que infunde la vida. Pero ellos no lo han notado, ellos ni siquiera en el momento han comprendido la magnitud de lo que está en sus manos, de esa ciencia. ¿Ya? Pero nosotros hoy sí. ¿Qué tal un neumólogo creyente y con esta sabiduría? Ahora, entonces, escúcheme bien, el Señor, ¿qué hizo? Sopló sobre el rostro de Adán el aliento de vida. Sopló aire, expulsó, respiró sobre él el hálito, esa neuma, le infundió ¿qué? Vida. ¿Y por qué le infunde vida? ¿Por qué le infunde vida? Ahora, ¿por qué le infunde vida? Antes de ir ahí, yo quiero que vayamos también a otra parte, lo que significa alma viviente, que es una palabra hebrea también y es la palabra nefesh. Nefesh literalmente es alma viviente, la fuerza misteriosa que produce la vida biológica en los hombres y los animales que tienen aliento en su nariz. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien le está quedando claro? ¿Estamos entendiendo? ¿Estás entendiendo? ¿Estamos entendiendo todos? Listo. Yo no sé si a usted en otra parte le habían explicado así. Así se deben estudiar las escrituras y usted salir con entendimiento. Entonces él sopla, Elohim sopla sobre el rostro de este hombre creado, Adán, aliento de vida. Y el hombre se convierte en un alma viviente. ¿Por qué se convierte en un alma viviente? Esa, digámoslo, creación, ese pedazo, esa bola de tierra que él lo forma, ¿cierto? Nos da la figura de hombre y para mí el Señor es el mejor artista que puede haber. El más perfecto escultor. Tú y yo somos esculturas vivas. Somos esculturas vivas. Nos hizo primero, nos moldeó y luego da aliento de vida. Solo lo puede hacer Él, nadie más, ¿cierto? Sopló sobre su rostro aliento de vida. ¡Wow! Ahora, cuando el Señor sopla, escuche bien, cuando el Señor sopla sobre la nariz, ¿ya? Al frente de Adán, está soplando aliento de vida. Pero ¿cómo así que aliento de vida? Simplemente está soplando, está impartiendo algo para que nosotros pudiéramos tener su imagen y conforme a su semejanza espiritualmente. Tú estás aquí, Señor. Entonces, escúcheme. Él nos crea, ¿cierto? Nos da la imagen, la forma, nos da la semejanza, su imagen y semejanza, y físicamente, ¿cierto? Nos parecemos, con manos, con pies, con ojos, conforme Él mismo se representa, ¿cierto? Y se ha mostrado a la humanidad en forma, ¿cierto?, de hombre, pero realmente nuestra forma viene de Él, no Él de nosotros, sino nosotros de Él. Pero lo más hermoso, lo más grandioso de todo, escuche bien, Él cuando imparte el aliento,
en el hálito tuyo, en tu aliento, cuando tú haces así, expulsas ADN. Cuando tú, ¿sí? Soplas sobre un vidrio, ¿sí? Y ves ese vapor, ahí hay ADN. Es tan así que a usted le pueden hacer una prueba de ADN tocando, ¿sí? Con tu saliva, ¿ya? Porque en tu propia saliva están esas partículas, ¿ya? Están esas pequeñas unidades genéticas. Entonces, ¿qué hizo él? Él sopla, impartiendo ¿su qué? Su genética. Él nos imparte su genética, nos transfiere su ADN, nos transfiere ¿qué? Lo que Él es, lo que Él es. Cosa que no hizo con ningún otro ser viviente. Ni siquiera los ángeles del cielo tienen su soplo. Ni siquiera el animal más precioso en la tierra tiene el aliento en esta forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos caracteriza? ¿Qué nos diferencia? ¿Qué nos diferencia? Sopló sobre su rostro aliento de vida y el hombre se convirtió en alma viviente, en alma viviente. ¿Ya? Es alma viviente, Nefesh. Es la fuerza misteriosa que produce, ¿cierto? La vida biológica en los hombres y los animales que tienen aliento en su nariz. O entonces usted podría decir, ¿cómo así? ¿Es que los animales también tienen aliento de vida? Sí, pero hay algo que los diferencia. ¿Ya? ¿Y qué diferencia? La palabra neshama, ¿ya? Desde el hebreo, esa palabra neshama se refiere a la vida espiritual que determina la personalidad, la memoria y la conciencia del hombre, del Adán, y que solamente es atributo de la humanidad dada por el Creador. Los animales tienen nefesh, que acabamos de ver, ¿cierto? Alma viviente. Ellos tienen nefesh, ¿aló? Pero no tienen neshama. Es conocido en el judaísmo como el hombre interior. ¿Aló? En los animales hay, ¿cierto? Este nefesh, alma viviente. En ellos hay alma viviente. ¿Ya? Alma viviente. Pero no tienen esta parte. Ellos no tienen, los animales no tienen esta vida espiritual que determina la personalidad, la memoria como tal y la conciencia del hombre, porque solamente es atributo de la humanidad dada por el Creador. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando el Señor sopló ese aliento sobre los hombres, ya, en ese aliento viene el alma y el espíritu. Viene el alma y el espíritu. El alma, que es la parte nuestra, la conciencia, pero también la otra parte suya para guiarnos en todo este caminar, como se llama el Ruaj, ¿ya? Espíritu en nosotros. ¿Alguien está entendiendo? Es hermoso cuando entendemos que lo que el Señor infundió en nosotros al soplar fue su propio ADN, ¿ya? Entonces en nosotros hay ¿qué? En nosotros hay una, digámoslo, vida espiritual que nos debe determinar la personalidad, nuestra forma de pensar, la memoria,
y la conciencia del hombre. ¿Y por qué el hombre entonces no piensa como el Señor? Porque el hombre no tiene la personalidad divina, porque el hombre no tiene una memoria, una forma de pensar, ¿cierto? Y consciente como el Señor, porque Satanás vino a destruir eso. Satanás vino a robar, a matar y a destruir, ¿cierto? Y lo logró inicialmente, pero su plan fracasó cuando Yeshua vino a la tierra, ¿cierto? Y volvió a infundir el aliento de vida que habíamos perdido, ¿o no? Sí, volvimos de nuevo, ¿cierto? Al lugar de donde habíamos caído, ¿ya? Ahora, voy a dejar esto para dos partes. Estamos hablando de qué es el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Ya? Y hoy estamos comprendiendo realmente qué es el hombre. Cuando usted ahorita le pregunte, ¿qué es el hombre? ¿Qué se imaginó? ¿Se imaginó que íbamos a hablar de todo esto? No. Pero hoy ya vamos a salir sabiendo qué es el hombre. ¿Qué significa el hombre para el Señor, para el Eterno? ¿Qué somos nosotros para el reino de los cielos? Puesto que Satanás vino fue a destruir ¿qué? Al hombre y no a otra cosa, más que todo al hombre. ¿Por qué? Porque él sabe que nosotros somos portadores del ADN celestial, que se corrompió, pero el Señor vino de nuevo a restaurar. Y quien se deja restaurar, entonces vuelve a tomar ¿qué? La forma espiritual del Señor, la personalidad, la capacidad de pensamiento y la conciencia. Realmente se abre para que el Señor permita restaurar, entonces en esa persona vendrá una verdadera personalidad de parte del reino, de parte del Padre, la forma de pensar y la conciencia. ¿Ya? ¿Y quién es un hijo verdaderamente del reino? Quien vuelve a ser renovado, aportar realmente su ADN sin contaminación en esta tierra, no será corrupto. Será un hombre o mujer de justicia divina. No habrá corruptibilidad en él. Será incorruptible. Y yo, en el nombre del Señor, hoy invito a que empecemos a hacer el ejercicio de entrar a recuperar todo esto. Ese soplo que el Señor nos dio. Porque Adán y Eva perdieron el soplo. Y cuando digo perdieron el soplo, no tanto en forma de vida física, sino espiritual. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué sale de ellos? ¿Qué salió de ellos? Salió la esta Neshama, ¿sí? Neshama salió de ellos. Salió de ellos la vida espiritual que determinaba su personalidad, el pensamiento divino y su conciencia pura. Salió esa vida espiritual, ¿ya? Y solo les quedó el nefesh, el alma, para tenerlos con vida física, pero espiritualmente se cortó toda línea que los unía a su propio ADN, ¿ya? Termino. Es por eso que Satanás está adelantando últimamente tanta ciencia para modificar el ADN humano. Si ustedes investigan, van a ver la cantidad de ciencia, de cosas que se están inventando para modificar el ADN humano, ¿ya? Y es por eso que esas que pinchan aquí, ¿cierto? Las cunas, ¿cierto? Esas cunas que ponen por aquí, ¿cierto? Están hechas en su gran mayoría para modificación del ADN humano. ¿Listo?
Pidámosle al Señor, quienes en algún momento participaron y se hicieron pinchar, que el Señor pueda revertir eso, ¿ya? Y en los métodos que están hablando por ahí, que hay varios métodos que se puede, digamos, extraer esto y han hablado del rábano y otras cosas, investiguen. Ya a ustedes les queda, no les voy a investigar eso. Pues cada quien se sometió a eso, vaya, investigue usted solito. Y trate de que el Señor le escuche, le revierta eso y saque de usted ese veneno, esas cosas que Satanás puso para dañar el ADN original del Eterno. ¿Listo? Nunca más se deje engañar, porque así mismo la marca de la bestia van a obligar y van a presionar para que usted la reciba. Entonces usted se acordará, así como me hice pinchar y no era necesario, así mismo me van a hacer la trampa para caer en la falsa, ¿cierto? En la marca de la bestia. Padre, gracias por este momento especial. En la próxima vamos a ver, ¿sabe qué vamos a ver? En la próxima vamos a continuar los versos siguientes, donde hablamos del árbol de la vida, ¿ya? Y del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? ¿Cierto? Si quiere, puede asistir. Si no, se queda viendo el partido, como los que hoy se quedaron. Usted sabrá, pero esto no se detiene. Esto sigue avanzando en el nombre de Yeshua. Creo que esta dosis de hoy, los que no vinieron, pues no sé, ya usted se las contará, ya usted les participará, ¿cierto? De todo esto. Y Padre, gracias por tu palabra, porque es tuya, no es de un hombre, es tuya. Y toda revelación viene de ti, no de los hombres. Yo no sé por qué hay hombres, Señor, que escriben algo y dicen derechos de autor. Escriben un libro y derechos de autor. Cantan una canción y derechos de autor. ¿De dónde viene realmente la autoría de lo que usted es inspirado del Creador? Todo lo que viene a nosotros en oración, en cántico, en revelación, viene de arriba. Por eso cuando usted se pare a predicar, no infle el pecho y se crea, no, somos el burrito, somos el asno sobre el cual Yeshua va montado para entrar al lugar donde él decide entrar. No más. Baje su cabeza. Humillémonos delante de él, Todopoderoso. Si él te da una posición, te da dones, te da un estatus, te da el servirle, ¿quién eres tú para que te infles y te hagas ver más que los demás? Por favor. Si usted se deja inflar, es porque lo mordió Leviatán, el orgullo. Sirva a los demás con amor. Sirvámonos unos a otros con amor. Ah, es que es difícil con fulano. Pues es que el Señor dijo, sopórtense los unos a los otros con odio, amor. A veces no soportamos a alguien, no soportamos a otro. ¿Por qué? Porque no tenemos amor. Porque si realmente portamos amor, que está en el ADN del Padre, soportamos a cualquiera. Y hoy esto es una radiografía para cada uno de nosotros, que sepamos si hay alguien que no toleramos, nos falta y tenemos que trabajar en esa área. Recuerden que estamos a punto de salir a hacer algo que cambiará su vida, creo yo, en el nombre de Yeshua. Pero si el Señor me muestra que no has arreglado situaciones que debes arreglar, yo no te voy a llevar. Porque sería peor. Toda esa demoniera que salga de tantas cosas se mete a tu cuerpo.
Pero si usted desde ya se prepara y usted dice, Señor, y se pone a cuentas con Él primero, y se pone a cuentas con los hermanos, se pone a cuentas con todo el mundo. Escúcheme, ¿usted sabe cuántas enfermedades muchos no han sanado? ¿Y por qué? Por esa razón que estoy hablando. Se ha detenido la reparación en muchos por no obedecer a la palabra. Entonces algunos podrían decir, no, pues igual me muero en esa forma, me muero así. Qué triste, porque hay tanto por hacer todavía y tantos galardones por ganarnos como para irnos de cualquier forma, y que no sea que en esa forma el Señor lo tome como rebeldía y en vez de entrar al reino de los cielos entres a otro lugar. Porque todo lo que se opone a la voluntad del Señor se llama iniquidad. Lo hemos aprendido. Y esta noche, Señor, te pedimos que quites de nosotros toda iniquidad que hay todavía. Quita de nosotros toda rebelión, toda rebeldía que hay en obedecer a tus mandamientos. Es que el mismo Señor usa un siervo para hablar al pueblo, como usa un libro llamado Biblia, Torá. Para hablar al pueblo puede usar todavía hombres para guiar nuestro camino. Y hoy el Señor yo sé que está hablando y está dándonos una instrucción de cómo caminar. Si escuchas hoy mi voz, si tú escuchas hoy mi voz, si tú hoy Shema, escuchas con inteligencia, serás salvo. La eternidad sin el Señor no es recomendada para nadie. Y tenemos la oportunidad de entrar con toda la bendición a su reino. Que el orgullo no nos lleve a perder. Se me viene la canción, esa canción que dice, mi orgullo me sacó, ¿de dónde? Del jardín. En el próximo estudio vamos a ver la parte Edén, jardín, ¿qué es? ¿Qué nos vamos a perder? Mi orgullo me sacó del jardín. ¿Cuántas veces el orgullo nos saca? En un día, en una semana o en un año. Que no te saque más el orgullo. Porque el humillado es enaltecido. Y el Señor mira de lejos. ¿A quién? Al altivo. Gracias, Padre.